Bueno, iglesia, ¿qué libro estamos estudiando? Muy bien, estamos estudiando 2 Timoteo, pero vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Timoteo y vamos a tomarnos estos siguientes 5 domingos, con el favor de Dios, para estudiar acerca de la pasión de Cristo. Ya que estamos a fin de año, ahorita el tema de la Navidad. Ahora, independientemente si Jesús nació, bueno, sabemos que no nació el 24 de diciembre, pero igual aprovechamos este tiempo para recordar ese nacimiento. El mejor nacimiento, el mejor cumpleaños que podemos celebrar. Recordar ese nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando expositivamente desde el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a ir allí. Juan capítulo 18. Vamos a estudiar esas últimas horas, esos últimos días o esa última noche de nuestro Señor Jesús. Vamos a recordar estos últimos eventos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer de los versículos 1 al 11 del Evangelio de Juan, capítulo 18. Y posterior vamos a orar. Juan capítulo 18, versículo 1. Vamos a leerlo al unísono todos, a la cuenta de 3. 2, 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, en esta mañana por tu palabra, porque nos permites estudiarla. Ahora que iniciamos esta nueva serie de la pasión de Cristo, te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra con mansedumbre, para poder aplicarla a nuestro corazón, para poder vivirla, Señor, como tú deseas. Úsame, Señor, te pido en esta mañana para exponerla fielmente y hablar conforme a tus propósitos y a tus planes, Dios. Guárdame de opiniones personales, de pensamientos personales, y ayúdame a ser guiado por tu Santo Espíritu para hablar solo lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Te alabamos, te agradecemos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, podemos tomar asiento. Esta escena, ¿qué título tiene esta escena en sus Biblias, Reina Valera? Capítulo 18. El arresto. El arresto de Jesús. Ahora yo estaba pensando, bueno, Dios, ¿qué quieres hablarnos a través de este pasaje? Siempre lo hacemos cuando estudiamos. ¿Qué nos quieres hablar a nosotros en esta mañana, Dios? Y bueno,
A través de este pasaje, de estos versículos, encuentro algo clave, hermanos. Y es el título que le he dado a esta enseñanza y es: Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Ahora, es fácil reconocer que Dios es soberano. ¿Todos decimos Dios es soberano? Amén. ¿Cierto? Todos decimos amén. Todos decimos confiamos en el Señor. Pero cuando llegan los momentos oscuros, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega el momento de sufrimiento, decimos Dios es soberano. Ya hay como que uno, bueno, ahí sí se confronta uno más en su vida personal. Pero incluso en esos momentos, hermanos, Dios tiene el control. Dios es soberano. Y muchas veces el sufrimiento va a ser una pieza para poder Dios cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y debemos confiar en eso para poder tomar buenas decisiones y salir victoriosos habiendo hecho la voluntad de Dios. El mayor ejemplo de sufrimiento, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús, de quien vamos a estudiar en esta mañana. Pero no solo de sufrimiento, sino también de confianza en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios en medio de ese sufrimiento. Y dice 1 de Pedro capítulo 2, 21, que Cristo sufrió con un propósito de dejarnos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces vamos a ver este tema en estos pasajes en esta mañana, iglesia. Ahora estamos hablando del arresto de Jesús, pero quiero que nos ubiquemos un poquitico en ese día, en ese contexto, en ese momento. Entonces vamos a imaginarnos. Previo al arresto de nuestro Señor Jesús, en ese jueves por la noche, antes del arresto de Jesús, ¿qué sucedió? ¿Recordamos? Exactamente, la Santa Cena. Entonces vamos a ubicarnos allí. Nuestro Señor Jesús pasó un tiempo con sus discípulos en ese aposento alto, en ese lugar que Dios había escogido para que compartieran la cena, o bueno, más bien la Pascua, porque en ese tiempo se celebraba la Pascua. ¿Recuerdan? Lo vimos en Semana Santa en marzo, cómo nuestro Señor Jesús fue ese Cordero Pascual y entró y fue preparado. ¿Recuerdan el día 10 de Nisan? Si les tocaría ver esa grabación, pero el 10 de Nisan se tenía que preparar el Cordero. Fue cuando nuestro Señor Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, y el día 14 de Nisan o de Aviv era cuando se sacrificaba el Cordero, y fue ese día, el día que nuestro Señor Jesús muere y es llevado a la cruz en medio de las dos tardes. Pasaron los tiempos tal cual como el Señor había planeado. En el día exacto murió nuestro Señor Jesús como ese Cordero Pascual, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de ser arrestado, bueno, volvamos allí. Nuestro Señor Jesús comparte en ese aposento alto con sus discípulos. Y en ese aposento alto les enseña una cantidad de cosas, les da muchas instrucciones. ¿Recordamos más o menos qué instrucciones dio nuestro Señor Jesús en ese aposento alto? Uno, bueno, ya lo dijo Natalia, la Santa Cena. ¿Qué otras instrucciones o enseñanzas dio Jesús en esa última noche? Bueno, la oración sacerdotal, Juan capítulo 17. Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué más hizo Jesús? Habló acerca de la vid verdadera. ¿Recuerdan? Yo soy la vid verdadera. Y hablando de separados de mí nada podéis hacer. Y tienen esta cena, tienen esta serie de enseñanzas, y tan pronto nuestro Señor Jesús termina de enseñar y hace su oración sacerdotal, se dirigen hacia el Monte de los Olivos, donde es arrestado. Es una noche. Ahora, de acuerdo a Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4, vamos a verlo allí. Mateo, y vamos a estar en varios evangelios. Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo. ¿Para qué?
Para prender, ¿con qué? Con engaño a Jesús. ¿Y qué más? Matarle. Y matarle. Eso nos dice el versículo 3 y 4. ¿Por qué querían matar a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué querían atraparlo? Habían varias razones. Una de ellas es porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Y cuando decía ser el Hijo de Dios, estaba haciendo ¿qué? Igual a Dios. ¿Sí? Eso en el capítulo, creo que es 4 o 5 de Juan, vemos eso. Como ya los judíos empiezan a perseguir a nuestro Señor Jesús y a querer matarle porque se hacía igual a Dios. Para ellos era una blasfemia. Pero también porque había quebrantado el día de reposo, sanando enfermos, ¿cierto? Y ayudando durante el día de reposo. Porque había resucitado a Lázaro. Y eso era una gran señal y les preocupaba a los judíos, a los principales sacerdotes. Este hombre está haciendo señales y va a llevar tras sí a mucho pueblo. Pero también porque se hacía llamar el Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto es para recordar por qué querían atrapar a nuestro Señor Jesús. Por qué querían llevarlo y darle muerte. Muy bien, vamos a ver el versículo 1 de Juan capítulo 18. Dice el versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahora vamos a ubicarnos un poquitico en el mapa. Entonces está la ciudad amurallada de Jerusalén, hay un monte y luego viene como un pequeño, como una corriente de agua, que es lo que se llama el torrente de Cedrón. Luego hay otro monte y ese es el monte de los olivos. Y allí en ese monte de los olivos se encontraba un huerto. Y a ese lugar fue nuestro Señor Jesús con sus discípulos. A ese otro lado a ese otro lado del torrente de Cedrón, en el monte de los olivos, en un huerto. Ahora Mateo capítulo 26 nos dice cómo se llamaba este huerto. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba este huerto? Muy bien. Mateo capítulo 26 nos dice que este huerto se llamaba Getsemaní. Versículos 36, Mateo 26, 36. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Ahora, ¿qué quiere decir Getsemaní? ¿Recuerdan? Esta palabra que quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite significa Getsemaní. Entonces este huertico tenía árboles de olivo y desde allí, de ese fruto del olivo es donde se extrae el aceite de oliva. Y tiene que pasar por un proceso de presión de prensa para poder extraer ese aceite. Prensa de aceite se llama, y era un lugar común en el que Jesús y los discípulos iban a orar. Ahora, quiero que leamos, hermanos, desde el versículo 36, donde estábamos, porque Mateo nos da detalles de este evento del arresto de nuestro Señor Jesús que no nos da Juan, así como Juan nos da detalles que no nos dan los otros evangelios. Recordemos que los evangelios se complementan. Vamos a leer desde el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega. Entonces, hablaba, hermanos, de que Dios siempre tiene el control. Pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo puedo confiar yo en la soberanía de Dios? ¿Cómo puedo confiar yo? ¿Cómo puedo estar confiado de que Dios tiene el control de todas las cosas? Vamos a ver 4 principios. Y el primero es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios me va a permitir confiar en la soberanía de Dios. Porque yo sé que independientemente de lo que esté pasando en mi vida, sé que hay un propósito. Sé que Dios está trabajando en mí, sé que Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. Entonces voy a descansar en esa verdad y voy a descansar que Dios es soberano, pase lo que pase. Y esto lo vemos aquí. En Mateo capítulo 26, nuestro Señor Jesús, vamos a ver a través de todo este pasaje que Él siempre está confiado en Dios. Y en medio de su sufrimiento, confía en el Señor y en lo que está pasando, siempre está confiado en Él. ¿Y él por qué está confiado? Porque Él conocía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Entonces quiero que nos hagamos esta pregunta, hermanos. ¿Conoces tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces tú qué es lo que quiere Dios para ti? Porque saberlo te va a traer paz y confianza cuando vengan momentos difíciles en nuestra vida como cristianos. Mateo capítulo 26, versículos 30 y 31, dice lo siguiente. Mateo 26, 30 y 31. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto dice nuestro Señor Jesús. Él ya conocía cuál era la voluntad de Dios para su vida. ¿Y era qué? Morir, ser herido. Él conocía eso. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, ¿qué? Había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El Señor sabía cuál era la voluntad de Dios. Sabía que había llegado su hora, la hora de morir, la hora de ser herido. Y allí en Juan capítulo 18, donde estamos leyendo, en el versículo 1, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Salió. ¿Y hacia dónde salió? Hacia el monte de los olivos, hacia el huerto de Getsemaní, y él ya sabía que él iba a sufrir ahí. Él sabía. Pero él, ¿qué pasó? Salió. Jesús conocía el plan. Salió con su mente, sabiendo lo que le iba a suceder, con valentía también. El hombre más manso y humilde era también el más valiente. A veces nosotros confundimos que una persona que es mansa, entonces no es valiente, ¿cierto? Y creemos que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. Pero no. Jesús, siendo el hombre más manso, aún así era valiente. Y salió pensando: bueno, voy a sufrir, la hora ha llegado. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, no lo lean por tiempo, dice: el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió la cruz. Él tenía el gozo puesto delante de él. A pesar de ese sufrimiento, tenía el gozo puesto delante de él porque sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y experimentó gozo en medio de ese sufrimiento. Experimentó el gozo porque sabía que ese sufrimiento era parte de un plan soberano de la voluntad de Dios
para su vida. Ahora, por eso les preguntaba, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? Cuando te levantas, cuando inicias el día, cuando sales de tu casa como salió Jesús, sales pensando en, bueno, sé lo que Dios quiere para mí y tengo la tranquilidad y la confianza de que lo que voy a salir a hacer hace parte de ese plan de Dios. Y pase lo que pase, voy a estar confiado en esa soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La gran pregunta, ¿cómo saber qué quiere Dios para mi vida? Pues lo primero que Dios quiere para nuestras vidas es que lo conozcamos, que seamos salvos. Así que si en esta mañana tú no conoces a Jesús, el plan que Dios tiene para tu vida primero es que lo conozcas, que reconozcas tu condición de pecador y que pongas tu fe en Jesús para salvación y vida eterna. Que lo reconozcas a Él, su obra, y Él te dará vida eterna, dice la palabra. Y si ya conoces a Dios, si ya tienes a Jesús como tu Salvador personal, la voluntad de Dios para tu vida, hay muchos versículos que Dios nos habla cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Uno de ellos es agradecer. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios. También en 1 Pedro 2:15 nos habla de hacer buenas obras, no para salvación, sino como fruto de salvación. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. 1 Tesalonicenses 4:3 habla de huir de la fornicación y buscar la santidad, porque la voluntad de Dios es santidad para nuestra vida. Pero Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es renovarnos constantemente y cada día nuestra mente para ser transformados, para vivir conforme a la persona de Jesús y no conforme a este mundo. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero la voluntad específica, en qué trabajo, en dónde estudio, con quién me caso, en dónde vivo, eso no lo va a decir la Biblia exactamente. Pero Dios, a medida que tengamos una relación estrecha con Él, vamos a empezar a entender cuáles son los deseos de Dios, nos vamos a alinear a los deseos de Dios y vamos a empezar a tomar ciertas decisiones y Dios va abriendo puertas o cerrándolas. Y ahí nos vamos dando cuenta poco a poco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Así como Pablo, ¿recuerdan cuando él quería ir a predicar a Tesalónica, a Asia? ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Todavía no era tiempo, le cerró la puerta. Entonces, a medida que nos acercamos a Dios y vamos tomando decisiones en nuestra vida, Dios va abriendo las puertas y nos vamos dando cuenta en dónde es que Dios quiere que nosotros estemos. Pero hay cosas tan claras, hermanos, acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es, por ejemplo, Dios no quiere que robemos. O sea, si hoy en día estamos batallando con eso, ¿será que Dios quiere que yo siga en este trabajo donde tengo que ser deshonesto y donde tengo que mentir? Claramente esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios dice no codiciar. Dios dice obviamente huir de la fornicación y del adulterio. Esas son cosas claras que nosotros decimos, esta no es la voluntad de Dios y tengo que huir de estas cosas. El punto es entender hoy, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué quiere Dios que hagamos en este día. Jesús lo tenía muy claro y ese es el primer principio. Saber ese propósito de Dios me va a ayudar a estar tranquilo y confiado independientemente de lo que pase en mi vida. El segundo principio, orar. Orar para que se haga la voluntad de Dios. Vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 26. No voy a entrar en detalle porque este pasaje ya lo conocemos. Pero en Mateo capítulo 26, versículos que ya leímos, 36 al 46, nuestro Señor Jesús fue al huerto de Getsemaní, le dijo a los discípulos, quédense aquí, pero tomó a unos más cercanos y los llevó un poco más lejos, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿cierto? ¿Quiénes son los dos hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, lo vimos en la cena, ¿no? Lo tenemos fresquito. Y Jesús va y ora y le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración, porque iba a pasar por el momento más difícil de su ministerio. Y Jesús va y ora y le dice al Padre, Padre, si es
tu voluntad, que pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Ora para que se haga la voluntad de Dios en su vida. ¿Esperaba la compañía de sus discípulos? Sí, pero ¿qué pasó? Se durmieron, ¿cierto? Se durmieron. Y pasó 3 veces, iba Jesús, dormía, hasta que les dijo, duerman, descansen. Ya ha llegado la hora en que va a morir el Hijo del Hombre. Pero vemos ahí como Cristo ora para que se haga la voluntad de Dios en su vida. Una vez la conoce, ora para que se haga una realidad en su vida. Y pregunta, hermanos, ¿oramos para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿La conoces primero que todo? ¿Oras para que Dios haga su voluntad y no hagamos nuestra voluntad? La oración es tanto personal como congregacional, es muy descuidada, hermanos. Es muy descuidada y siempre va a haber exhortación a orar, ¿sí? Nos encantaría los miércoles de oración ver a toda la congregación, pero a veces venimos un pequeño puñado de hermanos. No estamos conscientes, hermanos, de que debemos orar y de la importancia de la oración en nuestra vida. Y nuestro Señor Jesús fue ese ejemplo. Muchas veces en nuestra vida estamos pasando por situaciones difíciles en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con salud, en economía, en diferentes situaciones. Y a veces decimos, ay, Señor, ¿cómo hago? Yo sé que no puedo abandonar a mi pareja, pero estoy pasando por una lucha muy difícil en mi matrimonio. ¿Qué Dios quiere que estemos haciendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto? ¿Que dejemos a nuestra pareja? No, nunca. Dios no avala el divorcio. Dios quiere que el matrimonio sea para siempre. Y la voluntad de Dios es que estemos con nuestra pareja por siempre. Y Dios, ¿qué quiere? Que nosotros oremos esa voluntad de Dios en nuestra vida. Señor, dame fuerzas para permanecer en mi matrimonio. Dame fuerzas para soportar a ese jefe. Dame fuerzas en esas luchas internas. Dame fuerzas con mi hijo o con mi hija que estoy pasando X o Y tribulación. Dios quiere que oremos para que se haga la voluntad de Dios y nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Muy bien, vamos por el tercer principio. ¿Cuál es el primero? Conocer la voluntad de Dios. Segundo, orar para que se haga la voluntad de Dios. Tercer principio, identificar el verdadero enemigo. Identificar el verdadero enemigo. Versículo 2 de Juan 18. Vamos allí nuevamente. Bueno, versículos 2 y 3. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ahora, todos decimos que confiamos en la soberanía de Dios, pero cuando llega ese Judas a nuestra vida, ¿cierto? Cuando llega ese sufrimiento, ese que me hace sufrir, ese que me mueve un poco el piso, cuando llegan esos, como dice aquí la palabra, esa compañía de soldados, alguaciles, sacerdotes, con linternas, con antorchas, con armas, ¿cómo reaccionamos, hermanos? Cuando llegan esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionó Cristo? ¿Le tomó por sorpresa? ¿Por qué? Conocía la voluntad de Dios para su vida, pero no solo la conocía, ¿qué más había hecho? Había orado para que se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Así que no le tomó por sorpresa. Jesús sabía que iba a venir un hombre llamado Judas dentro de ese plan de Dios, que le iba a generar sufrimiento, pero que era parte del cumplimiento del propósito y del plan de Dios en su vida, de la buena voluntad de Dios. Ahora, Jesús nunca mencionó que iban para el huerto de Getsemaní. En ningún lado dice la palabra que lo mencionó, pero Judas ya sabía dónde iba a estar nuestro Señor Jesús, porque era habitual que se reunieran en este lugar para orar. Entonces, hablando de este Judas, Mateo capítulo 26, vamos a ver un poco acerca de este hombre. Mateo capítulo 26.
versículos 21 al 25. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de juicio de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera que no haber nacido. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Palabras mayores. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Este es el hombre que entrega a nuestro Señor Jesús. Ahora ya conocemos un poco la historia, pero en Lucas capítulo 3, versículo 6 nos habla de cómo él se alió con estos sacerdotes, estos principales sacerdotes, estos fariseos, escribas, para poder entregar a nuestro Señor Jesús, y buscaba la ocasión para poder entregarle. Y acordaron un precio también, ¿cierto? ¿Cuánto fue? 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32 es el precio de un esclavo. 30 piezas de plata. Pero nuestro Señor Jesús identifica quién es el verdadero enemigo. Recuerden que hablamos del tercer principio, identificar quién es el verdadero enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Juan capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿El enemigo era Judas? Juan 13 del 1 al 4 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ¿como quién? Como el diablo, ¿cierto? El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y aquí es cuando lava los pies de sus discípulos. ¿También lavó los pies de Judas? Claro, lavó los pies de todos los discípulos. Pero miren lo hermoso que dice aquí este pasaje, cómo nuestro Señor Jesús confiaba y sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿qué? Todas las cosas en las manos, ¿sí? Sabía que iba a morir, pero que después iba a resucitar y heredaría las naciones, y eso va a suceder en el futuro, ¿no? Y que había salido de Dios y que ¿qué? Y que a Dios iba. O sea, él estaba confiado, igual sí me van a entregar, voy a morir, voy a sufrir, pero voy a ir a Dios. Y había esa confianza del plan de Dios en su vida, del propósito y de la voluntad de Dios en su vida, lo que le permitía confiar en la soberanía de Dios en diferentes situaciones. Así que el enemigo no era propiamente Judas, sino el diablo, Satanás. Y nosotros debemos aprender a discernir quién es nuestro enemigo, hermanos. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, entonces en el matrimonio, vuelvo a tomar el ejemplo. Ay, por favor, ayúdenle al hermano Nelson. Ahí está la camilla, por si... Bueno, hermanos, vamos a orar por la hermana Liz. Vamos a orar, hermanos. Vamos a sentarnos. Bueno, Señor Dios de la gloria, tú has permitido, Señor, este impasse, Señor, en esta mañana.
conforme a tus benditos propósitos y justamente confiando en esa soberanía de la que me permitías compartir, Señor. Clamamos por tu hija Liz, clamamos por su salud. Te rogamos, Señor, que se recupere. Confiamos en tu buena voluntad, Señor, para con tus hijos, Señor, como dice tu palabra, todo nos ayuda bien. Nos unimos en oración por la salud de nuestra hermana Liz, Señor, y la encomendamos a ti, Dios. Gracias, Dios, y la encomendamos a ti, la dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estar pendientes ahí de nuestra hermana Liz, los hermanos Ujieres, por favor, gracias. Hablamos acerca de identificar el enemigo, el verdadero enemigo, tomando el contexto del matrimonio. A veces pensamos que estamos en un problema con mi pareja, entonces, ¿quién es mi enemigo? Mi pareja. Entonces, mi esposa es mi enemigo. No. Tengo un problema con el jefe de la empresa, entonces, ¿el enemigo quién es? El jefe. Tenemos un problema en la iglesia, ¿el enemigo quién es? El hermano. Tenemos un problema en la familia, ¿el enemigo quién es? Es el hermano, el primo. No, hermanos. El enemigo, la Biblia habla de 3 enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? El diablo, la carne y el mundo. Esos son nuestros enemigos verdaderos. Contra ellos son los que debemos luchar, pero debemos identificarlo claramente. Ahora ya sabemos cómo sucede. Vamos a continuar en esta historia de la entrega de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? El arresto. El Evangelio de Mateo nos detalla mejor esta entrega. Vamos a Mateo 26 nuevamente. Mateo capítulo 26. Versículos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esto no lo detalla el Evangelio de Juan, no lo detalla el Evangelio de Mateo. Entonces así entrega Judas a nuestro Señor Jesús con ese beso. Ahora es interesante, hermanos, que Judas nunca conoció a Jesús. Judas nunca lo conoció. Si Judas hubiese conocido verdaderamente a Jesús y hubiese creído en él, se hubiese dado cuenta que así hubiera venido con 2 millones de soldados y alguaciles y hombres con armas, con palos, con espadas, como Dios se podía defender y como Dios los iba a vencer, ¿cierto? Pero esto nos demuestra que Judas no conoció nunca a Jesús, que estuvo con él, que compartió con él, sí, pero nunca lo conoció verdaderamente ni creyó en él. ¿Sí? Y por eso finalmente lo entregó. Ahora la pregunta del millón: si Judas se hubiese arrepentido, ¿hubiese sido salvo? Claro que sí. La pregunta: ¿Jesús le dio la oportunidad a Judas de arrepentirse? Claro que sí. En la cena, o sea, lo que hablábamos, toda esta última cena, todo este compartir en ese aposento alto, lavó los pies de los discípulos. La Santa Cena les habló acerca del Espíritu Santo, ¿qué más? La oración sacerdotal, la vid, todas estas enseñanzas. Jesús estaba esperando a que Judas también se arrepintiera y creyera, pero nunca lo hizo. Tuvo la oportunidad, pero nunca lo hizo. Ahora, si se hubiese arrepentido, Dios hubiese ideado otra manera de llevar a cabo el plan de redención, pero lo hizo a través de Judas porque él nunca conoció, nunca se arrepintió. Y eso pasa, hermanos, con el incrédulo, ¿sí? Hasta que el incrédulo de verdad no conozca a profundidad a Dios, a Jesús, y crea en su obra salvadora, sus ojos y su mente va a seguir velada. Su mente va a seguir velada al Evangelio.
va a seguir en ceguera espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4, miremos lo que dice allí Pablo. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo único que puede hacer que una persona sea salva, hermanos, es ser expuesta a la luz y que esa persona crea y que esa persona confíe en Jesús, en el evangelio. Si no lo hace, Satanás lo va a mantener cegado espiritualmente. Y el evangelio va a seguir oculto a esa persona, como lo fue oculto a Judas, porque nunca creyó ni conoció a Jesús profundamente. Ahora, volvamos a Juan capítulo 18. Estamos en esta escena. Juan capítulo 18 nos dice el versículo 3 que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Ahora, uno se imagina que en la entrega de Jesús llegaron 3 soldaditos con Judas, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos vinieron? Una compañía de soldados. ¿Saben cuánto es una compañía de soldados? De 600 a 1000 soldados. 600 a 1000 soldados. Incluso el versículo 12, miren lo que dice. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, o sea, el tribuno era uno de los gobernadores militares que estaba a cargo de esas compañías de soldados romanos. O sea, ¿recuerdan a Claudio Lisias, el tribuno que rescató a Pablo cuando lo estaban apedreando en el templo? ¿Sí? Ese es un ejemplo de un tribuno que está a cargo de 1000 soldados, de 600 a 1000. Y llegaron toda esa cantidad de soldados y llegaron con los alguaciles, dice la palabra. ¿Quiénes eran los alguaciles de los principales sacerdotes? Era como la policía en ese tiempo, digamos, de los sacerdotes. Entonces llegaron con soldados, con policías, con los fariseos y llegaron con linternas, antorchas y con armas. ¿Te imaginas la cantidad de personas? ¿Por qué? Porque temían al pueblo, que si atrapaban a Jesús, quien había hecho tantas señales, había alimentado a 5000 y muchos lo seguían, pues iba a generar una revuelta y se iban a ir todos a atacar a Roma, ¿no? A los gobernadores. Entonces se aseguraron de traer una gran cantidad de personas. Y adicional a eso lo hicieron en la noche y adicional a eso lo hicieron fuera de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en este huerto, para evitar al máximo algún alboroto en el pueblo. Algún alboroto en el pueblo. La palabra nos dice que vinieron también con palos, ¿cierto? Veíamos en Mateo capítulo 26 con palos y con espadas. Muy bien. Identificar al enemigo. Vamos al cuarto principio. Cuarto y último principio, hermanos. Descansar en la salvación del Señor. Una vez conocemos la voluntad de Dios, oramos para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro principio? Identificamos al verdadero enemigo, ¿cierto? Oramos exactamente, identificamos al verdadero enemigo y ya descansamos en el Señor. Descansamos en el Señor, hermanos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, versículo 4 de Juan capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Bueno, nuestro Señor Jesús ya estaba enfrentando, ya estaba de frente con ese juicio que le venía. Pero estaba muy tranquilo. Se adelantó incluso. Valientemente se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Bueno, yo soy, aquí estoy.
¿Sí ven cómo actuó nuestro Señor Jesús en medio de la dificultad? Porque estaba confiado, sabía el propósito de Dios en su vida, porque había orado, porque sabía cuál era el enemigo y ya descansó en Dios. Aquí estoy, se entregó voluntariamente, no escapó, no resistió, no se resistió, aceptó y se entregó a cumplir la voluntad de Dios. Y dice yo soy, que es ese título que nos hace recordar de ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? En Éxodo, cuando Moisés le pregunta, bueno, y si me pregunta el pueblo, ¿quién me envió? ¿Qué les respondo? Él dice, yo soy el que soy, ¿cierto? Y lo menciona varias veces en el capítulo de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Hablando de quién es, de su autoridad, y por un momento reveló su majestad, Jesús. Por un momento reveló su majestad. ¿Y qué causó esto en estas personas, en estos soldados que venían? ¿Qué dice la palabra? Retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Eso es lo que hace la presencia y la autoridad de Dios. Nadie puede estar de pie delante de nuestro Señor, de nuestro Dios. Así como cuando Pablo, ¿recuerdan cuando va camino a Damasco y va con 2 hombres más y Jesús se le aparece en el camino y apareció una luz que que los dejó casi ciegos? ¿Y qué pasó con estos 3 varones? Cayeron también. Así que, hermanos, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Ahora ellos, si no hubiese sido porque Jesús se entregó voluntariamente, de nada servían las armas, de nada servían todos esos palos, esas antorchas, esas espadas, de nada servían esos 1000 soldados, porque Jesús los hubiese vencido, pero Él sabía cuál era su propósito y se entregó voluntariamente. Ellos cayeron, retrocedieron, ¿cierto? No se postraron delante de Él. Pero un día, dice la palabra en Filipenses capítulo 10, que toda lengua se postrará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así es. Ahí lo llamaban Jesús el Nazareno, ¿cierto? ¿A quién buscáis? Jesús el Nazareno, un nombre como si fuese otro mortal. Jesús el Nazareno, pero ese día lo reconocerán como Jesucristo, el Señor, cuando se postren y se arrodillen delante de Él. Muy bien, ahora, cuando yo hablaba de descansar en el Señor, hermanos, en esas situaciones difíciles en nuestra vida, es entregar a Dios la batalla, es reconocer que la victoria es de Él y que nuestros enemigos se rinden y caen delante de nuestro Dios. Se rinden y caen de nuestro Dios. Salmos capítulo 27, versículos 1 y 3. Salmos capítulo 27, versículos 1 y 3. Aquí está hablando David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿ellos qué? Tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá ¿qué? Mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estas son verdades, hermanos, que nosotros debemos llevar a nuestro corazón. Porque en nuestra vida, especialmente cuando queremos hacer la voluntad de Dios, van a venir enemigos. Pero sabemos que nuestros enemigos, ya sabemos quién es el verdadero enemigo, pero también ya sabemos quién es el vencedor. Y ya sabemos que ante ese vencedor, nuestro Señor Jesús, esos enemigos caerán. Y solo debemos confiar en Él y esperar, como dice la palabra, confiar y esperar y ver la salvación de Jehová. Vamos al versículo 8, vamos terminando. Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Jesús se entrega. ¿Sí? Ya les dije, vuelven y le preguntan, ¿a quién buscáis? Y vuelve y Jesús dice, yo soy. Dejen ir a estos. ¿A quiénes? A los discípulos, ¿cierto? Jesús se entrega. Jesús da ese paso de obediencia, entrega su vida por sus ovejas, no se resiste a hacer la voluntad de Dios, como dice Isaías capítulo 53, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿cierto? Molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. Bueno, no abrió su boca en ningún momento, se entregó. Ahora, algo muy hermoso, hermanos, que vemos en este versículo es cómo Jesús defendió a sus discípulos. ¿Sí? No solamente se entregó a él, no solamente fue valiente de entregarse, sino también dijo, a estos no les hagan nada. A estos no les hagan nada, ustedes me buscan es a mí. Defiende a sus discípulos para que no sean arrestados. Los cuidó. Jesús fue un ejemplo de cuidar a sus discípulos tanto espiritualmente como físicamente también, para que no fuesen arrestados, para que pudiesen cumplir la voluntad de Dios, ¿sí?, en sus vidas, para que ellos pudiesen cumplir esa misión a la cual Jesús los había encomendado, que era predicar, enseñar y edificar su iglesia. Esto me hace pensar, hermanos, que todos somos débiles. Como hijos de Dios somos débiles, somos vulnerables. Si no fuese por esa oración intercesora de nuestro Señor Jesús, por ese cuidado, por esa protección de Dios, tanto espiritual como física, hermanos, tal vez ni siquiera no estaríamos vivos y teniendo la posibilidad de hacer la voluntad de Él en nuestras vidas, aquí en la tierra. Así que gracias a nuestro Dios que nos protege tanto espiritual como físicamente. Amén. Así es. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, aquí vemos un contraste, hermanos, entre Jesús, un hombre que conocía la voluntad de Dios y no se resistía a ella, que oraba para que se cumpliese la voluntad de Dios en su vida, que conocía e identificaba al verdadero enemigo y por ende luchaba con las armas correctas, y también que encomendaba la victoria a Dios. Contrario totalmente Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Dice la palabra allí que cogió una espada y ¿qué pasó? ¡Sácata! Como dice el pastor Rogelio Sambo, ¡sácata! Algunos historiadores dicen que Pedro iba por la cabeza de Malco, no por la oreja. Desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Al siervo del sumo sacerdote. Ahora, Juan nos da ese detalle que se llamaba Malco, ¿sí? Y nos da también el detalle de quién fue el que le cortó la oreja. ¿Qué fue quién? Pedro, ¿sí? Porque los otros evangelios no lo dan. Entonces, gracias a Juan de verdad que nos da estos detalles, o si no quedaríamos como en la incógnita de quién fue. ¿Quién fue? Pero a pesar de la valentía, hermanos, de Pedro y de su celo, era un celo en ignorancia. ¿Sí me siguen? O sea, él quería defender a Jesús de todos estos hombres, de todos estos soldados, pero era un celo en ignorancia, porque ¿era esa la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesús? ¿Cuál era la voluntad para nuestro Señor Jesús? Que Él fuese entregado, y Pedro se resistió a eso, y él quiso defender a nuestro Señor Jesús, y ya lo había hecho anteriormente, cuando Jesús le había dicho a Pedro que tenía que ser entregado, y él dice, no, ¿cómo es posible? Ten misericordia de ti, que no te acontezca tal cosa, y siempre resistiéndose a la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesús. Entonces Pedro falló en muchas maneras, hermanos. ¿En qué cosas falló Pedro? No creyó en el plan de Dios. Peleó contra el enemigo incorrecto. ¿Contra quién peleó? Contra Malco, contra los soldados. Y también peleó con el arma incorrecta. ¿Con cuál arma peleó él? Con una espada. ¿Con cuál arma se debe pelear al verdadero enemigo? No con armas ni con, ¿cómo dice la palabra? No con
armas como tal se me fue la palabra, sino con armas espirituales. No con espadas, no con palos, sino con armas espirituales. Entonces, no creyó en el plan de Dios, peleó contra el enemigo incorrecto, con el arma incorrecta, pero también con la motivación incorrecta. La motivación de él era defender a nuestro Señor Jesús, y ese no era el plan de Dios. Y también logró el resultado incorrecto. ¿En qué resultó esa actitud impulsiva de Pedro? Ese celo en ignorancia, en que le cortó la oreja a este siervo, ¿cierto? Dando mal testimonio del cristianismo. ¿Qué pudieron haber pensado estos hombres del cristianismo? Esos cristianos son unos vengativos. Esos cristianos odian a los enemigos. Mire cómo nos atacan, ¿sí o no? Ahora esa era las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45? Mateo 5, 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Se cayó nuevamente se dañó la batería. Criticamos a Pedro, hermanos, pero ¿cuántas veces hemos actuado como Pedro? ¿Cuántas veces hemos actuado de la manera que Pedro actuó? Nos resistimos a la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y nos resistimos a ella. Sabemos que debemos orar y que nuestras armas son armas espirituales y que Dios nos manda no a tomar venganza o a actuar impulsivamente con armas físicas, sino a actuar bajo dominio propio con armas espirituales, que es la oración. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de pensar que nuestro enemigo es esa persona, ¿cierto?, que nos está haciendo sufrir y no los verdaderos enemigos? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no hemos descansado en la salvación de Dios? Que no hemos confiado en que Dios es soberano y que Dios es de la batalla y la victoria, hermanos. Y actuamos impulsivamente y terminamos dando mal testimonio como creyentes, tomando malas decisiones y después vienen terribles consecuencias para nuestra vida. Así que, hermanos, necesitamos dejar de hacer nuestra voluntad y empezar a someternos a la voluntad de Dios. Por eso iniciaba, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La conoces? Y debemos empezar a buscar esa y encontrar cuál es esa voluntad de Dios. Pero seguramente hay muchas áreas en nuestra vida hoy, en cada uno de ustedes, que sabemos qué es la voluntad de Dios y que tal vez no la estamos haciendo. Y que estamos actuando como Pedro, que no estamos confiando en Dios, que no estamos orando, que no estamos luchando con las armas espirituales ni descansando en el Señor. Ahora, Pedro debió haber sido encarcelado por este accidente, ¿no? O por este ataque más bien. Pero nuestro Señor Jesús, en su soberanía, ¿qué hace con este hombre? Lo sana, ¿cierto? Lucas capítulo 22, ahí como para no perdernos de este detalle. Lucas 22, 51. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: basta ya, dejad, le dice a Pedro, esa no es la manera de pelear, eso no va conforme al propósito de Dios. Dice, y tocando su oreja, le sanó, milagrosamente. Muy bien, vamos a continuar, versículo 11 del capítulo 18 de Juan. Entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cierto? Le recuerda, este era el propósito, no la he de beber. Ahora, en otros pasajes como Mateo 26, nos da
más detalles de lo que Cristo habló a Pedro en ese momento. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué pasó? Dejándole, huyeron. Qué duro, ¿no? O sea, no solamente se habían dormido cuando Jesús esperaba que oraran por él, sino que cuando llega el momento difícil, huyen y se van. Entonces, de pronto hablamos mucho en contra de los discípulos, pero ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Llegan los momentos difíciles en nuestra vida, hermanos, dejamos de orar. Llegan los momentos difíciles en nuestra vida y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Dejar de congregarnos, dejar de pasar tiempo con los hermanos o estar en su presencia, leyendo su palabra, orando y demás. Orando y demás. Jesús exhorta a Pedro a optar con sabiduría conforme al propósito de Dios para nuestro Señor Jesús. Y habla de la copa. ¿Qué representa esa copa? La ira de Dios, ¿cierto? La ira de Dios. La ira de Dios. La copa se refiere a la ira de Dios y es dada por Dios mismo, dice ahí la palabra, afirmando, Jesús afirmaba a través de ello que confiaba en el Padre y que su deseo era hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 38. Vamos terminando, hermanos. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice nuestro Señor Jesús. Pregunta, hermano, hermana, ¿te identificas con Jesús en deleitarte en hacer su voluntad? Como dice el Salmo capítulo 40, versículo 8. Salmo 48. Dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio ¿de qué? De mi corazón. ¿Sí? ¿Es deleite hacer para ti la voluntad de Dios, hermano? Es un deleite, a pesar de las dificultades, de las situaciones difíciles que vengan, aún así permanecer firmes haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nos deleitemos, hermanos, en hacer su voluntad. No hay mejor lugar en el que podamos estar que es estar en el centro de la voluntad de Dios. Implique lo que eso implique. Terminamos versículos 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora nuestro Señor Jesús lo atan. ¿Era necesario que ataran a nuestro Señor Jesús? No. El Señor Jesús se entregó. Dice, ahí él mismo se dijo: yo soy a quien buscáis, aquí estoy. Lo atan y lo envían ¿a dónde? Entonces ahí ya vemos, empieza lo que es el juicio, que es lo que vamos a estar viendo los siguientes domingos. El juicio de nuestro Señor Jesús. Primero empieza con Anás. Llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento. Luego después de Anás lo llevan a Caifás. Después de Caifás lo llevan a Pilato. Pilato lo lleva ¿a quién? Hagamos memoria. A Herodes. ¿Y qué dice Herodes? No, esto no es conmigo, y lo devuelve a Pilato, y así se ejecuta el juicio
de nuestro Señor Jesús. Pero miren lo hermoso que termina este versículo 14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. ¿Sí entienden el mensaje? Que un solo hombre muriera por el pueblo. Y esto sucede en Juan capítulo 11, versículos 49 al 53. Cómo Caifás pronostica la muerte de nuestro Señor Jesús y cómo pronostica esa muerte expiatoria por el pueblo. Juan 11:49 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. ¿Sí? Entonces a él dice: es mejor que muera él y que no muera toda la nación, ¿cierto? A causa de todas esas revueltas y todo lo que estaba generando Jesús, las enseñanzas de Jesús y los milagros de Jesús en el pueblo. Era preferible que muriera uno y no que muriera todo el pueblo. Y esto nos habla, hermanos, de cómo incluso el mismo Caifás pronostica la muerte de nuestro Señor Jesús por todos, no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Y cómo se ve desde este momento que todo estaba bajo el control de nuestro Dios y que el propósito de Dios se iba a cumplir. Que el propósito de Dios iba a cumplir, que viniera ese Salvador, ese Cordero de Dios, a hacer esa expiación, a perdonarnos por nuestros pecados. Así que como conclusión, hermanos, ¿qué necesitamos más bien para confiar en la soberanía de Dios? ¿Qué necesitamos para confiar en esos momentos difíciles en nuestra vida como cristianos? Lo primero que es conocer la voluntad de Dios. Lo segundo, orar la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo tercero, identificar cuál es el verdadero enemigo para poder luchar con las armas correctas espirituales. Y finalmente, descansar. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y es lo que quiere que sigamos, que no seamos como ese Pedro, que nos apresuramos, que nos descontrolamos, que perdemos el dominio, ¿cierto? Y terminamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios, dejando de orar como Él lo hizo, huyendo, ¿cierto? Y alejándonos finalmente del propósito de Dios para nuestra vida. Es que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos alientas, Dios. Porque cuando salimos de este lugar a hacer tu voluntad, Señor, el enemigo empieza a atacarnos. Llegan esos Judas a nuestra vida, esos alguaciles, esa compañía de soldados, a afligirnos. Pero no podemos desenfocarnos y olvidarnos de tu propósito en nuestra vida, que tu propósito es hacer tu voluntad, Señor. Pase lo que pase, implique el sufrimiento que implique, es hacer tu voluntad, Señor. Y oramos, Señor, desde hoy en esta mañana para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Queremos tu voluntad en nuestra vida, Dios. Así como oró Cristo, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que no seamos como Pedro, que hizo su voluntad, sino que sea tu voluntad en nuestra vida, Dios. Oramos por ellos, Señor. Sabemos cuál es nuestro enemigo y sabemos que las luchas se ganan es de rodillas, orando. No con armas carnales, sino con armas espirituales. Y de resto, Señor, confiamos en ti, porque de ti es la victoria. De ti es el salir victoriosos, porque tu presencia y tu autoridad hace que nuestros enemigos caigan y se rindan y caigan a tierra, Dios. Es una verdad, Señor, que confesamos en esta mañana, Dios. Gracias por ese ejemplo. Gracias por entregarte, Dios. Bueno, por entregar a tu Hijo, Dios. Porque tu Hijo fue humilde, con ese gozo puesto delante, pensando en esas ovejas, en nosotros. Sufrió en esa prensa de aceite, en ese Getsemaní, sufriendo y cargando toda la ira de nuestro pecado, para que nosotros un día por gracia y por medio de la fe pudiésemos heredar la vida eterna, Señor. Y estamos agradecidos contigo, Dios, con tu Hijo Jesús, por ese hermoso sacrificio. Gracias por dejarnos un ejemplo de confiar en tu soberanía, Señor.
Gracias por dejarnos ese ejemplo para seguir tus pisadas. Nos encomendamos a ti nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro estudio, nuestras luchas internas, Señor. Las entregamos todas a ti, Señor, y confiamos en ti, Dios, para hacer tu voluntad. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.